Un crujido audible resonó en el aire. La bestia jorobada de guerra estaba bien, pero la patada voladora le había provocado una fractura a Biff Noodle. Esto fue extremadamente embarazoso. Cuando Biff Noodle lanzó la patada de energía acumulada, se sintió como si hubiera pateado una placa de hierro. ¿Cómo podría su pie soportar eso? Se rompió directamente. Con un pisotón de sus patas traseras, el jorobado de guerra envió a Biff Noodle volando de regreso a casa. Los jugadores que estaban alrededor se quedaron sin palabras. ¿Estás tratando de hacerte el gracioso? ¿O estás imitando a un mono? Aunque habían presenciado a la bestia derrotar a Biff Noodle, todavía había varios jugadores que fueron a desafiar a la bestia uno tras otro, utilizando varias tácticas y planes. Hermano Hanchi, en realidad soy tu primo perdido hace mucho tiempo. Un jugador medio arrodillado en el suelo activó su modo engaño y trató de estafar a la bestia con su técnica de mover la boca. Estallido. La bestia jorobada de guerra levantó sus cascos y lo pisoteó hasta matarlo. Cómete mis dardos de grava. Incluso hubo algunos jugadores que lanzaron escombros hacia la bestia y huyeron rápidamente, aparentemente, tratando de usar la táctica de ataque de largo alcance. En conclusión, fue como se esperaba. Sin siquiera pedirlo, la bestia jorobada de guerra los pisoteó a todos hasta matarlos. 2 piernas no podían correr más rápido que 4. Era un resultado obvio. ¿Cómo te atreves? Bastardo. Mira esta pala. También había un jugador que le gritaba a la bestia mientras intentaba apuñalarla con una pala. Al final, naturalmente se deslizó bajo los cascos de la bestia, recibió esos cascos en su cara y murió rápidamente. 1 hora después. Los jugadores salieron del vórtice y se miraron unos a otros con consternación. Siento. Volvamos, dijo lentamente un jugador. Los demás jugadores huyeron entre lágrimas. Mierda, ni siquiera pudieron derrotar al primer monstruo de la aldea de novatos. ¿Cómo puede alguien jugar a este juego? En ese momento, una figura caminó hacia la bestia jorobada de guerra. Su identificación, oso indomable. La bestia jorobada de guerra tarda un segundo antes de empezar a pisotear a sus enemigos. Además de esto, su debilidad es su abdomen inferior, debemos apuntar a su debilidad para que el ataque sea efectivo. Aparte de eso, el juego nos ha dado una técnica de cultivo. La he estado cultivando durante 3 horas y creo que esa es la clave. La batalla anterior con Biff Noodle nos mostró que la patada de energía acumulada solo se puede usar para atacar la única debilidad de la bestia, el abdomen inferior. De lo contrario, si la usamos para atacar cualquier otro lugar, no haría nada más que rompernos los huesos y matarnos. La mirada firme del oso indomable parpadeó, por lo que dio un paso adelante y comenzó el desafío. Pero pronto una luz brilló y el oso indomable apareció nuevamente en la plaza de la secta. Mis movimientos son demasiado lentos. Todavía tengo que mejorar. Mientras esquivas, también debes hacer esto y esto. Después de que el oso indomable murmurara para sí mismo, continuó desafiando a la bestia. Una y otra vez, la muerte no logró quebrantar en lo más mínimo la firmeza de la voluntad del oso indomable, sino que lo enfureció cada vez más. Al ver que eran completamente incapaces de derrotar a la bestia jorobada de guerra, la mayoría de los jugadores decidieron rendirse. O mejor dicho, espera a que un gran jefe lo mate primero. Ah, si tan solo hubiera una copa de buen vino junto con una escena tan hermosa, ¿no sería simplemente perfecto? Algunos jugadores subieron a un lugar alto y disfrutaron tranquilamente del resplandor del sol poniente. Había también jugadores que seguían hurgando por ahí. También hubo algunos jugadores que se desconectaron decididamente y comenzaron a investigar estrategias para el juego. Sin embargo, la mayoría de los jugadores se habían reunido alrededor de la plaza de la secta. Un jugador llamado Sarcastic Chan había encontrado una olla grande en algún lugar, incluso hizo una barrera a su alrededor, puso la carne de la bestia jorobada de guerra en la olla y la revolvió. Los jugadores de los alrededores sostenían sus palillos de madera, codiciosos y salivando. La carne de la bestia jorobada de guerra es demasiado deliciosa. La carne del muslo es aún mejor. Ese es mi hermano. Joder, esto sabe increíble. Espera. Deberíamos cultivarnos primero. ¿Cuál es el sentido de la cultivación? La cultivación tiene la fragancia de una olla caliente. Joder, este viejo estuvo jugando a juegos de hígado, MFN, bebiendo, /MFN,
toda la noche y terminó comiendo hot pot en línea. Es realmente fragante. Cuanto más comían estos jugadores, mejor se sentían. Además, por mucho que comieran, no se aburrirían del sabor y mucho menos se preocuparían por si se les reventaba el estómago. Así que toda la noche pasó rápidamente. Al día siguiente, Yiming abrió los ojos y exhaló con satisfacción. Le tomó una noche recuperarse completamente de todas sus heridas. Esta bestia jorobada de guerra es demasiado fuerte. Esos jugadores no podrían ganar, solo puedo confiar en mí mismo. Pero solo quedan 2 días, ¿cómo es posible matar a 100 de ellos? Suspiró Yiming. Olvídalo, inicie sesión primero. Timbre. Inicio de sesión exitoso. Recompensa por registrarse, nuevo edificio, Salón de la Resurrección. Salón de la Resurrección, después de que un jugador muera, revivirá automáticamente en el Salón de la Resurrección, su cultivo se restablecerá a la primera etapa del reino de forja corporal. No es necesario crear un nuevo personaje. Este Salón de la Resurrección es algo bueno. Yiming asintió. Con esta cosa, incluso si los jugadores murieran sin cadáveres completos, todos sus datos acumulados previamente volverían a su forma original y tendrían que comenzar de nuevo desde la primera etapa del reino de la forja corporal. Sin embargo, la experiencia y el conocimiento acumulados por los jugadores permanecerían. Era solo que su cultivo desaparecería. Esto fue como el duro juego del alma. Lo más importante era ahorrar tiempo, salvar a los demás y establecer roles. En ese momento, una notificación del sistema de repente sonó en sus oídos. Timbre. El oso indomable ha matado con éxito a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Yiming estaba atónito. Hay jugadores que pueden matar a la bestia jorobada de guerra. La primera reacción de Yiming fue que aún no se había despertado y todavía estaba soñando. Sin embargo, se trataba de una notificación del sistema, no había ningún error. ¿Cómo diablos lo hizo? Yiming se levantó inmediatamente y salió apresuradamente del pasillo. ¿Qué demonios? El hermano oso es tan poderoso. Ese es mi hermano, como se esperaba del hermano oso. Increíble. Gran jefe, aún te faltan personas que te sujeten los muslos. En el centro de la multitud que vitoreaba, una figura empapada en sangre estaba parada sobre el cadáver fresco de la bestia jorobada de guerra, su rostro rebosaba de alegría por la victoria. Era el jugador con el ID, oso indomable. Esta bestia jorobada de guerra es realmente poderosa. La dificultad principal radicaba en su alto nivel de ataque y defensa. Si nos atacaran, moriríamos instantáneamente. Por eso debemos estar ilesos para matar a la bestia jorobada de guerra. Habló el oso indomable con calma. Debe estar ileso. Me estás tomando el pelo. Todos los jugadores se miraron unos a otros con consternación. Quizás este era el mundo de los grandes jefes. Big Boss, ¿cómo lo mataste? ¿Podemos aprenderlo de ti?, preguntó un jugador con curiosidad y estrellas brillando en sus ojos. Por supuesto. El oso indomable asintió con la cabeza, sin mostrar intención de guardárselo para sí. Gran jefe, este es un gran jefe. Los otros jugadores estaban muy conmovidos. No pudieron derrotarlo. Pero ahora tenían un gran jefe. Si observan al gran jefe matando a la bestia, tal vez también lo aprendan. Entonces, ¿no podrían matar también a la bestia? ¿Cómo lo hizo? Yiming también tenía curiosidad. Alguien en la primera etapa del reino de la forja corporal mató a una bestia demoníaca del reino de la vena espiritual de la etapa temprana solo. Si hubiera nacido con un cuerpo caótico innato, un cuerpo supremo o incluso un cuerpo inmortal, lo creería. Pero este jugador, Indamata Balbear, era como cualquier otro jugador, sin talento. Era un tipo normal. Al final, ¿cómo ocurrió esto? Espérenme a comer algo de carne y beber algo de agua, agreguen buff. MFN, terminología de juego, agregar fuerza, /MFN. El oso indomable no estaba preocupado. Se sentó y descansó. Jefe, aquí tiene algo de carne cocida. Jefe, beba un poco de agua. Jefe, déjame masajearte los hombros. Un jugador tras otro le proporcionó varios servicios especiales, tratándolo como una estrella o una luna,
MFen, dar un trato especial, /MFen. Después de haberse saciado de comida, bebida y todas las demás tonterías, el oso indomable se levantó y se dirigió directamente al sendero de la montaña. Le siguió una multitud de jugadores, entre ellos Yiming. Ahí está, una bestia jorobada de guerra, gritó un jugador con una mirada aguda. Bueno, el terreno aquí es adecuado, podemos luchar. El oso indomable hizo una fuerte observación del terreno, y solo entonces movió su cuerpo. Después de calentar sus músculos y huesos, avanzó utilizando únicamente sus manos desnudas. Vamos, gran jefe, susurraron los jugadores. Quiero ver cómo lo mató. Los ojos de Yiming también estaban fijos en la bestia indomable. Y así comenzó la batalla. Gaga. La bestia jorobada de guerra descubrió rápidamente a su oponente, el oso indomable, y se abalanzó con un rugido. El oso indomable no hizo ningún movimiento apresurado y se retiró para evitar el golpe. En el momento siguiente, el oso indomable de repente se arrodilló sobre una rodilla y asumió una postura muy extraña. Tenía los puños apretados, uno de los codos levantado y miraba directamente a la bestia jorobada de guerra. ¿Qué significa esta acción? Jefe, ¿qué está haciendo? Ich. No hables, no molestes al jefe cuando esté actuando. Todos los jugadores quedaron desconcertados, pero rápidamente se tranquilizaron. Gaga. La bestia jorobada de guerra rugió y saltó, con la plena intención de pisotear a su oponente. Vieron al oso indomable darse vuelta y detenerse debajo de la bestia. La patada llegó rápido y era demasiado tarde para tomar contramedidas en ese momento. Patada de energía acumulada. El oso indomable de repente dejó escapar un gruñido bajo. Mientras rodaba, el oso indomable agarró firmemente el punto en el que se encontraba suspendido en el aire. Echó hacia atrás su pierna derecha y comenzó a reunir energía para luego lanzar una feroz patada que aterrizó firmemente en el abdomen inferior de la bestia. Con el fuerte golpe del oso indomable, la bestia jorobada de guerra dejó escapar un doloroso maullido. Yiming sabía que esa patada había logrado herir a la bestia jorobada de guerra. En teoría, un fuerte impacto físico en su abdomen inferior, su única debilidad, podría herir a la bestia jorobada de guerra. Pero, ¿qué pasa con eso? Una cosa era herirlo levemente, pero matarlo de verdad era otra muy distinta. Como mínimo, se necesitarían 100 patadas similares para herirlo gravemente. Espera un minuto. Bajo las miradas de todos los presentes, el oso indomable comenzó a atacar incansablemente a la bestia, una patada a la vez, prediciendo de antemano la rutina y el patrón de ataque de la bestia jorobada de guerra, y desviando con éxito todos sus ataques. Gaga. Cuando la bestia jorobada de guerra usaba su movimiento de pisoteo definitivo, el oso indomable siempre podía predecirlo con precisión y evitar el golpe saltando a un lado en el momento justo. Incluso hubo una ocasión en la que el oso indomable simplemente se agachó para esquivar el pisoteo de la bestia. Todos pensaron que estaba acabado, pero, contradiciendo todas sus expectativas, utilizó los codos como punto de apoyo, su propio peso para generar impulso, se impulsó y evitó el pisotón como si estuviera bailando en la calle. La batalla continuó. Una hora después, la bestia jorobada de guerra finalmente resultó gravemente herida por la oleada de ataques. Cayó pesadamente al suelo, jadeando por un rato antes de finalmente exhalar su último suspiro. Éxito, el oso indomable se levantó lentamente y pisó el cadáver de la bestia jorobada de guerra declarando su victoria. 666666, MFen, es un número que suelen utilizar los jugadores y comentaristas en plataformas de transmisión en vivo. Según la leyenda, es decir, Beidou, proviene de los jugadores chinos de League of Legends, quienes usaron por primera vez el número 6 para mostrar respeto, como si fuera un bien jugado. Suena como Li, que significa ser experto, /MFen. Gran jefe. Mierda, ¿de verdad podemos pelear así? Por fin he abierto los ojos. Los jugadores estaban tan emocionados que inmediatamente aplaudieron. Un reino que forja cuerpos. ¿De verdad mataste a una bestia en la etapa inicial del reino de la vena espiritual? El que más se sorprendió fue Yiming. ¿Quién es esta persona? Discípulos, ¿de dónde salió este discípulo destacado? ¿Quién puede decirme? Yiming reprimió su sorpresa e inmediatamente preguntó a los jugadores que lo rodeaban. Hermano Min es un corredor de velocidad de nivel divino. Poseedor de récords mundiales durante 3 años consecutivos.
No solo eso, es el primer hombre en completar el juego Black Soul VR sin sufrir lesiones. Mierda. ¿Por qué le cuentas todo esto a un NPC? ¿Crees que entenderá algo de esto? E Yimin finalmente entendió. Así que resultó ser un corredor de velocidad de nivel Dios de la Tierra. Un jugador de primer nivel, no es de extrañar, e Yimin asintió. Aunque su cultivo estaba solo en la primera etapa del reino de la forja corporal. Sin embargo, este oso indomable claramente había experimentado innumerables juegos, MFN, juegos extremadamente difíciles, /MFN, y durante mucho tiempo estaba acostumbrado a luchar contra este tipo de situaciones de debilidad contra fuerza. Pensando en los muchos jefes finales de tipo alma del juego, siempre eran 100 veces más fuertes que los jugadores. Pero al final, los jugadores los matarían de todos modos. Aunque la bestia jorobada de guerra era muy fuerte, al final, era una bestia demoníaca tonta. Una vez que se comprendieron por completo sus debilidades y patrones de ataque, era razonable que un jugador de primer nivel como el oso indomable la eligiera. Felicitaciones, oso indomable. Como recompensa por tu primera muerte, te otorgaré una píldora de fortalecimiento corporal. E Yimin hizo un anuncio, luego levantó la mano y arrojó una píldora transparente como el cristal a oso indomable. Las píldoras de forja corporal eran las principales píldoras medicinales que consumían los cultivadores del reino de forja corporal. Las píldoras no eran caras y podían aumentar la fuerza del cuerpo y aumentar el cultivo. Gracias, maestro de secta. El oso indomable estaba muy contento después de recibir la píldora y no se demoró y la tragó directamente. Auge. Al instante, el aura que lo rodeaba estalló y él se abrió paso directamente, entrando en la segunda etapa del reino de la forja corporal. El efecto de la poderosa píldora medicinal no se detuvo allí, sino que continuó circulando dentro de su cuerpo y lo hizo abrirse paso una segunda vez. Se lanzó directamente a la tercera etapa del reino de la forja corporal. Esto. Se abrió paso. Muchos jugadores se sorprendieron. La píldora es muy poderosa. Mi velocidad, fuerza y tiempo de reacción han mejorado. El oso indomable sintió que su fuerza aumentaba y estaba extremadamente emocionado. Haciendo una evaluación conservadora, todas sus estadísticas base casi se habían duplicado. E Yimin no se sorprendió. Era una píldora de alto grado para fortalecer el cuerpo. E Yimin originalmente lo había guardado para sí mismo, con la intención de entrar por la fuerza en el reino de la vena espiritual si no podía encontrar una píldora de ascensión espiritual. Solo tenía 3 de ellas. Sin embargo, después de comer la píldora de ascensión de mayor calidad del sistema y abrirse paso hasta el reino de la vena espiritual, esta píldora de templado corporal le resultó inútil. Por lo tanto, ¿por qué no tomarla como recompensa por la primera muerte? Maldita sea, es la recompensa por la primera muerte. Mierda. ¡Qué demonios! Sigue sin dar señales de detenerse, qué envidia. Suspiro. No hay nada que pueda hacer al respecto. No hay forma de que consiga esa recompensa con esta fuerza mía. Todos los jugadores estaban extremadamente envidiosos y se emocionaron inmediatamente. Habían visto la demostración, así que, ¿por qué no probarla ellos mismos? Timbre. Nueva actualización. El Salón de la Resurrección ya está abierto. Después de que los jugadores mueran, revivirán automáticamente en el Salón de la Resurrección, su cultivo se restablecerá a la primera etapa del reino de forja corporal. No es necesario crear un nuevo personaje. E Yimin aprovechó esta oportunidad para anunciar el nuevo edificio. Todos los jugadores quedaron atónitos, y cuando se supo la noticia todos comenzaron a regocijarse y a deleitarse con emoción. Vamos a matar. Yo también lo intentaré. Quizás haga una doble matanza. Así es. Incluso si morimos, aún queda el Salón de la Resurrección. Ya no hay necesidad de la problemática reconstrucción del cuerpo del personaje. Todo el mundo estaba entusiasmado. Ja ja ja, yo también lo haré. Yo también lo haré. Biff Noodle saltó y proclamó emocionado. Después de eso, sus ojos comenzaron a buscar y rápidamente se detuvieron en una bestia jorobada de guerra cercana. A la carga. Biff Noodle corrió directamente hacia él y rodó hábilmente. Dio la casualidad de que cayó bajo los pies del jorobado de guerra. Sí, la siguiente escena fue simplemente gráficamente pintoresca. Murió instantáneamente.
Los hechos fueron claros y abiertos. Un profesional era un profesional, no cualquiera podía imitar sus acciones con la esperanza de obtener recompensas similares. Pronto, todos los jugadores siguieron su ejemplo y rodaron por el suelo con la ansiosa ambición de esquivar y matar a la bestia de una manera genial. Pero al final, solo había transcurrido menos del tiempo que tomaba quemar media varilla de incienso y todos se encontraron reunidos en el Salón de la Resurrección mirándose unos a otros con consternación. En ese momento se estaba desarrollando un extraño dueto entre el cuerpo y la mente de todos. Cerebro, hagámoslo. Cuerpo, no. No quiero. Biu biu. En ese momento, todos los jugadores sintieron 1000 alpacas corriendo en sus corazones. Mfen, un eufemismo para la maldición, hijo de P *** Mfen. Esto es una locura, ¿no era este un buen juego de cultivación? ¿Dónde estaba el demonio mendigo? ¿Dónde estaba el camino para la ascensión inmortal? ¿Por qué siento que esto es una especie de juego de almas? Maldita sea. Tendremos que patear a la bestia jorobada de guerra más de 100 veces durante una hora, y eso sin tener el lujo de cometer un solo error. ¿Cómo diablos se puede hacer esto? Lo que más me duele es que un profesional me está enseñando cómo derrotar a la bestia y sin embargo, todavía soy demasiado incompetente para enfrentarme a ella. Los jugadores fueron golpeados brutalmente y no pudieron hacer nada para superar la situación. ¿Qué hacer ahora? Solo podían reunirse en la plaza, cortar en pedazos a la bestia asesinada por el jefe, oso indomable, y continuar comiendo comida caliente alrededor de la hoguera. Este juego era demasiado cruel. Solo la olla caliente podía curar sus corazones rotos. Parece que solo el oso indomable es lo suficientemente fuerte como para matar a la bestia jorobada de guerra. Nadie más podría realizar la tarea, reflexionó Eimin para sí mismo. Aún faltaban 2 días y medio para que terminara la misión. Él, Eimin, probablemente podría derrotar a unos 10 de ellos, y el oso indomable solo podría encargarse de una parte. No tengo suficiente tiempo. Es demasiado. Eimin negó con la cabeza y no le dio más vueltas al asunto. Como resultado, Eimin eligió otra dirección para descender la montaña. Evitó a los jugadores y comenzó a cazar a la bestia jorobada de guerra por su cuenta. En ese momento, a excepción de Indama Tabalbear, que todavía estaba luchando solo contra una bestia jorobada, la mayoría de los jugadores se habían rendido. Sin embargo, hubo algunos jugadores que no se cansaron de esforzarse, como por ejemplo Biff Noodle. No estoy convencido. Biff Noodle rechinó los dientes, no dispuesto a rendirse así como así. Como jugador experimentado, había superado innumerables partidas y ganado muchos trofeos. Incluso el alma 7 más difícil de la serie Soul, Biff Noodles había logrado superarlo con todo tipo de métodos y tácticas desvergonzadas. Incluso había conquistado el juego más difícil de la serie Soul, Soul 7. Aunque con métodos deshonestos y descarados, lo superó y se consideró una victoria. Y ahora ni siquiera podía derrotar a un monstruo en la aldea de los novatos. ¿Cómo podía aceptarlo? Debería ser porque no soy lo suficientemente competente. Luchemos unas cuantas veces más. Biff Noodle pensó para sí mismo y corrió rápidamente montaña abajo. 2 horas después. Infierno. De pie frente al Salón de la Resurrección, Biff Noodle comenzó a reflexionar sobre la vida y casi tuvo una crisis existencial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil este juego? Claramente sé cómo jugar. Había practicado muchas veces el giro y se había vuelto extremadamente hábil en eso, pero, ¿por qué, cuando llegaba el momento de la verdad, siempre moría? Bestia jorobada de guerra, me has obligado a hacer esto. Biff Noodle respiró profundamente y su temperamento cambió. Ya que no puedo luchar contigo de frente. No me culpes por jugar sucio. Biff Noodle se dio la vuelta y corrió hacia la secta, buscando frenéticamente algo. Cualquier cosa. Esto. Es un caldero para refinar píldoras. Pronto, Biff Noodle se encontró en una ruina derrumbada y había encontrado un caldero dañado. Habían muchos grumos negros dentro del caldero. No nos preocupemos, primero lo guardaré en mi bolsillo. Tomó un gran trozo de la pila de bultos negros y lo metió en su bolsillo antes de continuar su búsqueda. Sí. Pronto, Biff Noodle llegó a un pequeño almacén de madera con algunos manuscritos antiguos, palas y otros artículos diversos.
¿Qué pasa con la bestia jorobada de guerra? No eres solo una bestia al fin y al cabo. Cavaré un pozo enorme y cuando caigas, no serás solo otra carne en la tabla de cortar. Biff Noodle se rió entre dientes. Luego corrió montaña abajo, encontró un lugar adecuado y comenzó a cavar. Cabe decir que los personajes de este juego siguen siendo muy fuertes. Biff Noodle no se cansó ni siquiera después de media hora de excavación continua. Si así fuera, podría como máximo cavar unas cuantas veces con la constitución corporal que tenía en la vida real. Muy bien. Pronto, Biff Noodle elogió su trabajo con satisfacción. Se podía ver un pozo de 5 por 2 metros de ancho frente a Biff Noodle. Su profundidad era de 5 metros. Era suficiente para que la bestia jorobada de guerra sacara la cabeza, pero no era lo suficientemente superficial como para que pudiera saltar del pozo. Después de encontrar algo de yerba para cubrirlo, Biff Noodle rápidamente salió corriendo a buscar una bestia jorobada de guerra. Pequeña bestia, ven a golpearme. Si me alcanzas, te dejaré ir. La cara de Biff Noodle señaló a una bestia jorobada de guerra mientras gritaba en tono burlón. Las expresiones y acciones de Biff Noodle eran realmente demasiado y habían logrado incitarlo. Los ojos de la bestia se pusieron rojos mientras cargaba frenéticamente contra él. Biff Noodle se dio la vuelta y salió corriendo. Llegó frente a la trampa. De un salto limpio, quedó en el otro extremo de la trampa. Vamos, vamos, Biff Noodle agitó las manos y comenzó a burlarse aún más. Mientras la bestia jorobada de guerra lo perseguía, cayó en la trampa sin incidentes. Estallido. Se oyó un ruido sordo. El enorme cuerpo de la bestia jorobada de guerra cayó directamente en el pozo. Debido a que el pozo era muy estrecho, la bestia jorobada de guerra atrapada quedó inmóvil con éxito. Ja 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 ja, eres estúpido. Biff Noodle se rió a carcajadas. ¿Qué pasó? ¿Quieres morderme? Salta y muérdeme entonces. Suspiró. Me quedaré aquí, ven y golpéame. Mira, este es mi plan perfecto para Pepe, tiene siquiera la habilidad de morder. En ese momento, la bestia jorobada de guerra de repente sacó la lengua y se envolvió alrededor del pie de Biff Noodle. Maldita sea, ¿por qué la lengua de esta bestia es tan larga? Biff Noodle se quedó atónito. Antes de que pudiera reaccionar, la bestia lo agarró con su lengua y lo arrastró hacia el frente. Se acabó. Su visión se oscureció cuando la bestia jorobada de guerra abrió su boca y se lo tragó entero. Cuando abrió de nuevo los ojos, estaba en la sala de la resurrección. Mierda, maldita sea. Escupió Biff Noodle. Su plan fracasó. Sin tiempo para pensarlo, Biff Noodle se apresuró a ir a la trampa. Maldita sea, me pregunto si esa bestia jorobada de guerra podrá salir del pozo y huir. Suspiro, a mitad de su soliloquio, la expresión de Biff Noodle cambió. Estaba aturdido. Timbre. Biff Noodle ha matado a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Joder, todavía no he ido. ¿Cómo murió esa bestia jorobada de guerra? ¿Qué carajo pasó? Biff Noodle tenía signos de interrogación en su cara. ¿Podría ser que su talento innato fuera tan extraordinario? Va. Cuando Biff Noodle llegó al lugar, quedó aún más estupefacto. La bestia jorobada de guerra había muerto, de hecho. Tenía la boca espumosa y el rostro ennegrecido. Yacía inmóvil en el hoyo, con el cuerpo ya frío. No había necesidad de pensar en ello. Olvídese de los humanos, hasta un mono podría decir que está envenenado. Mierda, podría ser que mi pie apeste tanto que después de que la bestia jorobada de guerra se comiera a este anciano, se envenenó hasta la muerte. Va, eso no está bien, esto es un juego, no es mi verdadero cuerpo. Después de investigar, Biff Noodle finalmente sacó algo de la boca de la bestia jorobada de guerra. Lodo negro. ¿Podría ser esto? Biff Noodle bajó la cabeza y miró los bultos negros en sus manos. Era algo que había encontrado en ese sospechoso caldero refinador de píldoras en las ruinas. Parecían restos de pastillas. ¿Podría ser que esta cosa fuera venenosa? Después de pensarlo un rato, Biff Noodle bajó la cabeza y lamió algunos bocados. En menos de unas cuantas respiraciones, Biff Noodle se dio cuenta de que las imágenes que tenía frente a él estaban distorsionadas.
Su cuerpo se estaba debilitando y el mundo gradualmente se volvió borroso. Cuando poco a poco abrió los ojos de nuevo, se encontró en el salón de la resurrección. Aunque murió a la velocidad de la luz, Biff Noodle estaba extasiado. Parece que he descubierto una laguna en este juego. En una cueva al otro lado de la montaña, los cadáveres de 5 bestias jorobadas de guerra yacían en el suelo. Todos fueron perseguidos y asesinados por Eimin. Eimin respiró profundamente y abrió los ojos. Ya era tarde. Solo había logrado matar a 5 bestias. Le tomó alrededor de 3 horas y todavía estaba gravemente herido por esta aventura. Había encontrado una cueva para recuperarse. A estas alturas, ya se estaba haciendo tarde. Solo había logrado matar a 5 bestias, lo que le llevó alrededor de 3 horas en total, y resultó gravemente herido en el proceso. Para recuperarse, había encontrado una cueva y comenzó a recuperar fuerzas allí en silencio. Tan pronto como cerró los ojos, había pasado mediodía. Parece que esto es todo lo que puedo hacer hoy. Maté a 5, y el oso indomable puede matar a 2 como máximo o tal vez 3. Aún falta mucho para completarlo, pensó para sí mismo. Luego abrió el panel del sistema y revisó las estadísticas de su misión. Lo que le apareció en la interfaz lo dejó estupefacto. Biff Noodle ha matado a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Biff Noodle ha matado a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Biff Noodle ha matado a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Había un montón de notificaciones. Todas decían que Biff Noodle había matado a una docena de bestias jorobadas de guerra. Después de esas notificaciones estaban las notificaciones de otros jugadores matando bestias jorobadas de guerra. Wang Lufei mató a una bestia jorobada de guerra y completó la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Star ha matado a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. El primer servicio de hielo de la nación ha matado a una bestia jorobada de guerra y ha completado la misión asignada. Recompensa, 100 puntos de contribución. Eimin quedó estupefacto cuando vio la larga lista de notificaciones. Volvió a mirar las estadísticas de la misión. 99/100. ¿Qué demonios, qué pasó? Sintió que estaba soñando y no estaba seguro de si estaba realmente despierto. ¿Qué pasó exactamente mientras se estaba recuperando? ¿Por qué los jugadores que habían muerto de forma tan brutal anteriormente se volvieron formidables? Matando a más de 90 bestias jorobadas de guerra en tan poco tiempo. Este grupo de basura en el reino de la forja corporal que ni siquiera tenía armas adecuadas. En un solo día, habían matado más bestias jorobadas de guerra que la suma de sus números. Al ver que solo quedaba una bestia antes de que se pudiera completar la misión, Eimin respiró profundamente antes de regresar rápidamente a la secta. Lo que Eimin quería saber desesperadamente era: ¿cómo lograron estos jugadores matar a tantas bestias jorobadas de guerra? Tan pronto como regresó a la plaza de la secta, Eimin vio los cadáveres de las bestias jorobadas en el suelo. Una pequeña parte de ellos habían sido masacrados para obtener carne. Había más de una docena de rejillas para ollas calientes, parrillas, teppanyaki e incluso aquellos que preparaban platos calientes. Al final, ¿era esta la plaza de la secta o el mercado nocturno? Pequeña olla caliente de la bestia jorobada de guerra, date prisa y cómela. Alta calidad, picante, casero, limpio y delicioso, no te lo pierdas. Ya hay plazas disponibles en el equipo de batalla de medianoche, se os proporcionarán restos de píldoras, hay palas para los 2 primeros, venid, trabajad duro con nosotros. El equipo de batalla de Star es rápido y eficiente. Ya hay 3 personas en el equipo y solo queda un puesto por cubrir, ven, únete a nosotros y da un atrevido salto de fe. No solo los jugadores montaron un puesto, sino que también había bastantes personas vendiendo y pregonando a viva voz. Eimin sintió que había llegado al lugar equivocado. Transmigró de nuevo. El hermano Min está aquí, gritaron los jugadores de vista aguda cuando vieron aparecer a Eimin. Inmediatamente, un grupo de jugadores apareció. Uno de los jugadores abrazó la pierna de Eimin. Eimin bajó la cabeza y vio que eran fideos con carne.
Hermano Min, estos bastardos son demasiado desvergonzados. Están tratando de copiar mis métodos, tienes que buscar justicia para mí y recompensarme, deben ser castigados. Las lágrimas brotaron de los ojos de Biff Noodle mientras hacía que su rostro luciera afligido y lastimoso. Al escuchar esto, Eiming se quedó estupefacto. Hermano Min, hay muy pocas bestias jorobadas de guerra. ¿Dónde podemos encontrar más bestias jorobadas de guerra? Así es, así es. No es fácil encontrar a los jorobados de guerra en este momento. Salí a buscar más bestias hace 10 minutos, pero no vi ninguna, han sido exterminadas todas. Todos los jugadores se quejaban de que las bestias jorobadas se habían vuelto escasas. Eiming estaba realmente confundido. Matar a 5 bestias jorobadas de guerra ya es el límite de mi fuerza en el reino de la vena espiritual, y eso también después de sufrir heridas internas. Entonces, ¿por qué ustedes, en la miserable primera etapa del reino de la forja corporal, los eliminaron a todos? Pero, naturalmente, no podía mostrar su desconcierto. Biff Noodle, ya que dices que han copiado tu plan para matar a las bestias, podrías demostrarlo. Eiming habló con indiferencia. La montaña donde se encontraba la secta era muy grande. El lugar al pie de la montaña que los jugadores aún no habían explorado era aún más grande. Es por eso que aún quedaban muchas bestias jorobadas de guerra. Eiming señaló una dirección en la que los jugadores nunca habían estado antes. No hay problema. Hermano Min, debes hacerme justicia. Biff Noodle asintió y luego bajó la montaña con la pala de hierro. Eiming estaba un poco confundido. ¿Por qué tenía que llevar una pala? Esta pala de hierro estaba cubierta de óxido. Ni siquiera podía romper la piel de una bestia jorobada de guerra. ¿Para qué podría quererlo? Vio a Biff Noodle cavar hábilmente un gran hoyo en el suelo en menos de 10 minutos. Luego vio a Biff Noodle hacer una mueca que decía, ven a golpearme, y, curiosamente, una bestia jorobada de guerra se enfureció y cayó al pozo. Y entonces, de la nada, vio a Biff Noodle corriendo y dando un salto de fe directamente a la boca de la bestia. Eiming estaba atónito. Mierda. Se puede hacer de esta manera también. Este es el método especial. Este era el legendario método para matar bestias. Si uno tuviera fe, podría hacerlo también. Siguiendo la técnica de matar veneno con fideos de carne, la bestia jorobada de la guerra N-grado 100 fue asesinada exitosamente. Timbre. Felicitaciones por completar la misión de anfitrión. Evaluación de la misión, S. Recompensa de la misión, arte corporal inmortal del emperador Qing, escritura humana. Eiming se quedó atónito y luego se llenó de alegría. En realidad es el arte corporal inmortal del emperador Qing. Aunque era solo una escritura humana, todavía era suficiente para que él cultivara hasta el reino de la píldora celestial. El arte corporal inmortal del emperador Qing tenía técnicas de cultivo de 5 reinos principales de cultivo. Incluso si no consumía píldoras medicinales y no tenía ningún encuentro o oportunidad fatídicos, aún podía confiar en el cultivo o puerta cerrada. Con el poder del arte corporal inmortal del emperador Qing, en 100 años, definitivamente alcanzaría el reino de la píldora celestial. ¡Qué formidable! Cuando todavía estaba en la academia, Eiming tuvo la oportunidad de conocer a muchos estudiantes antiguos con recursos de cultivo insuficientes. Algunos de ellos tenían más de 50 años y aún luchaban en el reino de la vena espiritual. Por lo tanto, Eiming no dudó en absoluto y comenzó directamente a cultivar el arte corporal inmortal del emperador Qing. Como era una recompensa del sistema, Eiming lo había dominado perfectamente en menos de un segundo. Auge. Junto con el sonido retumbante que emitía su cuerpo, un poderoso torrente de energía verde circulaba lentamente en su interior. La enorme energía alimentaba continuamente cada parte de los meridianos, los huesos y la carne de su cuerpo. Grieta. Eiming se sintió como si hubiera renacido gracias al arte corporal inmortal del emperador Qing. Su piel estaba resplandeciente y translúcida, y su apariencia se había vuelto aún más agradable. Incluso su altura había aumentado un poco. Cuando Eiming agitó su mano, se pudo escuchar un ligero sonido. Aunque su cultivo todavía estaba en la etapa temprana del reino de la vena espiritual. Pero Eiming tenía absoluta confianza en que si se encontraba nuevamente con la bestia jorobada de guerra, no necesitaría atacar nuevamente su punto débil. Podría matarla directamente con un solo golpe.
Así de aterrador era el arte corporal inmortal del emperador Qin. Hermano Min. Hermano Min. Al ver que Eiming de repente se sentaba con las piernas cruzadas y comenzaba a cultivar, Biff Noodle no se atrevió a molestarlo. Solo podía esperar. Al mismo tiempo, otro acto de fe mató a una bestia jorobada de guerra. En cualquier caso, estaba inactivo. Eiming abrió los ojos y con un destello de luz, su gran mano golpeó fuertemente el hombro del recién resucitado Biff Noodle. Eres increíble. Lo has hecho muy bien. Vamos a reunir a todos los discípulos. Tu maestro de secta tiene un anuncio importante que hacer, dijo Eiming en voz alta. Por supuesto, hermano Min. Biff Noodle corrió felizmente de regreso a la montaña y gritó en voz alta. Todos, escuchen. El hermano Min ha pedido que se reúnan todos, tiene algo importante que anunciar. Tras los gritos de Biff Noodle, los jugadores abandonaron lo que estaban haciendo y se reunieron. Eiming miró al grupo de jugadores que tenía delante, con las bocas manchadas de grasa y pinchos en la mano. Cuanto más los miraba, más le gustaban. Aunque algunos de los jugadores eran muy calculadores, astutos y sin escrúpulos, ¿qué pasaría si lo fueran? Confió en el más inescrupuloso de todos, Biff Noodle, para completar la misión. No solo completó la misión, sino que también obtuvo con éxito el arte corporal inmortal del emperador Qin, una técnica de cultivo que desafía al cielo. ¿Dónde está el fideo con carne? El discípulo está aquí, maestro de secta. Biff Noodle se adelantó y se arrodilló en el suelo con el rostro lleno de alegría. El discípulo Biff Noodle ha creado una estrategia completamente nueva para matar a la bestia jorobada de guerra. Este maestro de secta está muy complacido con él. Recibirá 1000 puntos de contribución de la secta y una píldora de forja corporal, dijo Eiming con calma. Giró la palma de la mano y apareció una píldora de forja corporal. El discípulo agradece al maestro de la secta. Biff Noodle estaba muy contento, lo que le hizo responder de manera juguetona. Luego tomó la píldora Body Forging. Lo que lo emocionó aún más fue que recibió una notificación que decía que había recibido 1000 puntos de contribución. Esto equivalía a matar a 10 bestias jorobadas de guerra. Joder, 1000 puntos de contribución. Joder, tanto. Hermano Noodle, eres tan poderoso. Hermano Noodle, quiero trabajar contigo. Los demás jugadores estaban todos en shock. A pesar de que Biff Noodle había matado a varias bestias jorobadas de guerra seguidas, los demás jugadores lo habían seguido y habían aprendido el truco en secreto. Sin embargo, todavía había algunos jugadores que aún no habían llegado. Al final, los puntos de contribución de Biff Noodle ya fueron 2000. ¿Qué significaba ser un pez gordo? Esto fue. En ese momento, el sol estaba saliendo por el este. Un nuevo día había llegado. Eiming firmó sin decir una palabra. Timbre. Inicio de sesión exitoso. Recompensa por registrarse, mandato del cielo, maestro del destino. Efecto 1. Los discípulos del anfitrión obtendrán suerte kármica si matan a cualquier criatura en el reino de la vena espiritual o superior. Toda esta suerte kármica se acumulará y se le dará como recompensa al anfitrión. El anfitrión puede intercambiar esta suerte kármica por base de cultivo y usarla para aumentar su propia base de cultivo. Efecto 2. El anfitrión también puede otorgar esta suerte kármica a sus discípulos, aumentando directamente su cultivo. Efecto 3. El anfitrión puede compartir su técnica de cultivo principal con sus discípulos a través de un deslizamiento de jade, lo que permite que sus discípulos la comprendan y la cultiven. Eiming se quedó atónito cuando vio las instrucciones de registro. Mandato del cielo. En los libros extremadamente antiguos de la Academia, había visto los registros del mandato celestial. Se decía que en un pasado lejano y olvidado, había una técnica suprema que permitía a los antiguos y poderosos cultivadores comprender el poder del Deus celestial. La técnica se había perdido hace mucho tiempo. Incluso si solo hubiera obtenido unos pocos capítulos incompletos de la técnica del mandato celestial y solo hubiera logrado comprender una pequeña cantidad de ella, aún sería suficiente para que estableciera una fuerza invencible que suprimiría todo dentro del continente durante cientos de años. El mandato del cielo fue así de asombroso. La suerte es demasiado buena para mí. Esto significa que no solo todos los jugadores trabajarían para mí, sino que también trabajarían para mejorar mi cultivo. Eiming pudo ver su asombroso valor de un vistazo.
Por supuesto, desde la perspectiva de los jugadores, Eiming todavía parecía tranquilo y calmado. Sistema, comprueba cuántos puntos de suerte tengo ahora. Preguntó Eiming apresuradamente. 101 puntos. El sistema respondió rápidamente. Obviamente, Eiming obtuvo todos los puntos que habían reunido los jugadores. Como tuvo suficiente suerte, Eiming no fue tacaño. Queridos discípulos, han trabajado muy duro para contribuir a la secta y matar a las bestias jorobadas de guerra. El maestro de la secta está muy complacido. Por lo tanto, este maestro de secta te enseñará formalmente una técnica de nuestra secta. El cuerpo eterno del emperador Asur. Es una técnica para forjar tu cuerpo. Eiming habló débilmente, activó el mandato del cielo y enseñó a los jugadores los métodos de cultivo del cuerpo inmortal del emperador Asur. Los 88 jugadores sintieron que sus ojos estaban negros. Al igual que usando el deslizamiento de Jade, una figura Cian realizó los métodos de cultivo del cuerpo inmortal del emperador Asur una y otra vez. Algunos jugadores eran inteligentes y podían entenderlo de un vistazo. Inmediatamente siguieron el método mostrado y lo practicaron repetidamente. También hubo algunos jugadores que eran estúpidos y necesitaban verlo muchas veces antes de poder entenderlo. Pasó una hora entera antes de que muchos jugadores abrieran los ojos. De repente, estos jugadores se sorprendieron al descubrir que sus cuerpos irradiaban luz y que un poder majestuoso rugía dentro de ellos. Sus fuerzas habían mejorado enormemente. Con la ayuda del mandato celestial, la velocidad de cultivo de los jugadores se había acelerado enormemente. Estos jugadores apenas estaban empezando a aprender los conceptos básicos del cuerpo inmortal del emperador Asur. Solo los atributos básicos de su cuerpo habían experimentado grandes mejoras. Se necesitaron al menos entre 3 y 5 años de duro trabajo para finalmente ver mejoras en el arte corporal del inmortal emperador Asur. Había una gran disparidad entre ellos y Eiming, que tenía el poder del sistema. No solo sus atributos se duplicaron, sino que lo más importante es que el cuerpo de Eiming experimentó una transformación. La diferencia entre los jugadores y él era similar a la diferencia entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Esta técnica es explosiva. El cuerpo inmortal del emperador Asur. Resultó ser el cuerpo inmortal del emperador Asur. ¿Cultivaste una técnica tan desafiante al cielo al principio? Como se esperaba de mi hermano mayor Min. Los jugadores sintieron felizmente el majestuoso poder en sus cuerpos y estaban todos extremadamente emocionados. Pero aún no había terminado. Eiming lanzó inmediatamente una nueva notificación a todos los jugadores, anunciando otra buena noticia. Timbre. La función de redención de sectas está abierta. Estimados jugadores, ahora pueden iniciar sesión en la interfaz de canje de sect, gastar puntos de contribución y canjear lo que necesiten. Los jugadores quedaron desconcertados. Después de leer la notificación, no podían esperar para iniciar sesión en la interfaz de redención de la secta. En este momento, solo se podía intercambiar una cosa en la interfaz de canje de la secta. 1 punto de cultivo en el reino de la forja corporal. Precio igual a 200 puntos de contribución. Descripción: para pasar de la etapa 1 a la etapa 2 del reino de la forja corporal se necesitan 1 punto, de la etapa 2 a la etapa 3 se necesitan 2 puntos, y así sucesivamente. De la etapa 9 a la etapa 10 se necesitan 9 puntos. Para alcanzar la cima de la 10ª etapa, se necesitan 10 puntos. Tenemos que mejorar el uso de puntos de contribución. Si bien mantener la yerba y matar monstruos no aumentará la experiencia, ¿necesitamos comprar puntos de experiencia después de completar las tareas? Él planeó esperar hasta que este bebé barato saliera para recibir una paliza. Los jugadores volvieron a agitar las aguas. Algunos maldecían, mientras que otros se emocionaban. Biff Noodle agitó su mano y gastó directamente 200 puntos de contribución, que fueron intercambiados por 1 punto de cultivo. De repente, su base de cultivo aumentó drásticamente y avanzó hasta la 2ª etapa del reino de la forja corporal. Soy invencible, rugió emocionado Biff Noodle y luego corrió montaña abajo. En menos de 5 minutos. Maldita sea. Biff Noodle salió del salón de la resurrección. Murió y su base de cultivo se restableció. Regresó a la primera etapa del reino de la forja corporal. Afortunadamente, el método de cultivo del cuerpo inmortal del emperador Asur no necesitó volver a entrenarse. Discípulos, volvió a hablar Eiming.
Al ver tu avance en fuerza, este maestro de secta está muy complacido y por la presente abre todas las áreas. Hay muchos lugares alrededor de esta montaña en los que no has estado. Hay muchas bestias jorobadas de guerra allí, incluso puedes encontrarlas en hordas en algunos lugares. Vayan a luchar. Agudicen y ejerciten su fuerza. Eiming pronunció un discurso apasionado y luego publicó otro pequeño aviso. Recordatorio, jugadores, los puntos de contribución siempre existirán y no se restablecerán. Los jugadores pueden acumularlos y usarlos para mejorar su fuerza en momentos críticos. Están abiertas todas las zonas. Eso no significa que podemos ir a cualquier parte. Vete al infierno. Con nuestra fuerza, si te encuentras con dos bestias jorobadas de guerra, será GG. /N, buen juego. Generalmente se usa al final de una partida. Los puntos de contribución son permanentes. ¿Significa esto que los puntos de contribución se podrán seguir utilizando en futuras actualizaciones de versiones? Los jugadores estaban entusiasmados. Discípulos, dijo Eiming con ligereza. Buenos días, trabajadores a tiempo parcial, añadió Eiming en su corazón. Estos no eran discípulos, sino sus obreros. Cuanto más intentaran los jugadores matar monstruos, más suerte podrían traerle. Si los jugadores mataran a dos bestias jorobadas de guerra, obtendrían 200 puntos de contribución y, al mismo tiempo, le darían 2 puntos de suerte kármica. Solo necesitaba pagar un punto de suerte para recuperar los 200 puntos de contribución del jugador. Uno entra y otro sale y podría ganar el doble. Con este plan de beneficio del 100%, podría mejorar su cultivo. Aunque acababa de atravesar la etapa inicial del reino de la vena espiritual, Eiming parecía haberse visto en la etapa intermedia del reino de la vena espiritual. Hacer esto me hace parecer un ladrón desvergonzado, pero me gusta. Al mismo tiempo, los jugadores también se dispersaron y llegaron al pie de la montaña. Mira, hay tantas bestias jorobadas de guerra. Dios mío, hay hordas de bestias jorobadas de guerra junto al río. Pequeña bestia, aquí estoy. Yo lo encontré primero, vete. Salto de fe. Mientras los jugadores atacaban salvajemente, las bestias seguían cayendo. Por el lado de Eiming, su valor de suerte kármica cambiaba constantemente. +1 y luego +1. Pronto, el valor de suerte de Eiming se acumuló a más de 150 puntos, por lo que Eiming gastó 100 puntos y los convirtió todos para mejorar su base de cultivo. Auge. El majestuoso chi del cielo y la tierra se convirtió en un remolino, luego se concentró en la parte superior de la cabeza de Eiming y fluyó hacia el cuerpo de Eiming como una poción. Eiming solo sintió la inmensa aura vertiéndose en su cuerpo y rápidamente usó el cuerpo inmortal del emperador Azur para absorberla. Si fuera un cultivador ordinario, no podría soportar una fuerza tan grande y explotaría en cuestión de minutos. Era el cuerpo inmortal del emperador Azur. Con una técnica tan desafiante, incluso un poder tan aterrador del cielo y la tierra fue absorbido a la perfección. No se perdió ni una gota. Al momento siguiente, el poder espiritual fluyó y sucedió naturalmente. Descubrimiento. Reino de la vena espiritual media. Esta velocidad de cultivo simplemente desafía los cielos. Eiming abrió los ojos. El momento en que vio la mejoría después del avance fue muy reconfortante. La sensación de poder inconmensurable recorriendo todo el cuerpo era simplemente el placer supremo y fascinaba a la gente. Eiming se calmó sin darse cuenta de que había pasado un día entero. Eiming no pudo evitar suspirar. No es de extrañar que esas personas poderosas pudieran cultivarse en aislamiento durante cientos de años. Durante el cultivo, el tiempo vuela demasiado rápido. Déjame ver cuántas bestias han matado estos jugadores. Eiming abrió la interfaz del sistema y se quedó atónito. 387. En solo un día, estos jugadores mataron a otras 387 bestias jorobadas de guerra. El cuarto desastre natural, una reputación bien merecida, estas bestias jorobadas de guerra se extinguirán a este ritmo, susurró Eiming. Puedo registrarme de nuevo, ha comenzado un nuevo día y Eiming felizmente comienza a registrarse. Ding, el anfitrión se registró exitosamente. Recompensas por registrarse, un edificio nuevo, una biblioteca, se agregó la nueva técnica X2.
Hielo frío, un antiguo hechizo básico, absorbe el chi del cielo y la tierra y lo condensa en aire frío. Rango, primer rango. Artes marciales básicas antiguas. Puedes condensar rápidamente tu cuerpo con el poder del autocultivo y aumentar enormemente la fuerza de tu cuerpo. Grado, primer grado. Al ver la recompensa por registrarse, Eiming se sorprendió y luego salió del salón. Eso es. Eiming lo miró y de repente sus ojos se iluminaron. La biblioteca, que estaba casi en ruinas, de repente se convirtió en una torre de 9 pisos con una luz dorada brillante. El primer piso de la torre se había abierto. 2 fichas de jade yacían tranquilamente en una estantería, esperando a que los jugadores las leyeran. El anfitrión puede establecer libremente los permisos para la nueva biblioteca y también puede establecer cuántos puntos de contribución se necesitan para ingresar o comprar el derecho a leer los resguardos de jade por separado. El aviso del sistema sonó al mismo tiempo. Eso no está mal. Puedo cosechar otra ola. Eiming se sorprendió y luego se rió. Hermano Min, no está bien. Hermano Min, piensa en una manera. Sí, sí. Tan pronto como apareció Eiming, muchos jugadores lo rodearon uno tras otro. Queridos discípulos, ¿qué pasó? Eiming reprimió su emoción y preguntó solemnemente. Hermano Min, esas bestias jorobadas de guerra se están volviendo más inteligentes. Ya no se dejan engañar. Sí, esas asquerosas bestias no saltan a los pozos. Sí. Cuando hice el acto de fe, esta bestia me escupió. Es una vergüenza. Los jugadores apretaban los dientes uno tras otro. Eiming se quedó sin palabras. ¿Quién es el desvergonzado? Todos ustedes están a punto de extinguirlo. No importa cuán estúpida sea la bestia jorobada de guerra, estaba destinada a reaccionar. Por supuesto, Eiming no podía decir estas cosas. Discípulos, no se asusten. Por favor, miren allí. Eiming hizo un gesto con la mano y señaló la ubicación de la biblioteca. Mierda. ¿Cuándo salió? Hay nuevas actualizaciones. Esta torre es tan dominante. ¿Es esta la nueva versión de la biblioteca de la secta? Los jugadores quedaron atónitos y luego entusiasmados. Queridos discípulos, la biblioteca ha quedado ordenada después de que el maestro la renovara en un día. Los discípulos pueden entrar a la biblioteca y cultivar técnicas completamente nuevas. Actualmente, el pabellón Kansu tiene 2 nuevas técnicas, hielo frío y arte marcial. Los detalles dependen de la comprensión de los discípulos. Eiming habló débilmente y luego envió una notificación hábilmente. Timbre. La nueva biblioteca ya está disponible. Los jugadores solo deben pagar 100 puntos de contribución para ingresar a la biblioteca durante 6 horas y leer libremente las técnicas en el primer piso. Los pisos 2 y superiores aún no están abiertos, así que estad atentos. Tras la notificación los jugadores explotaron. Esta es una nueva técnica. Rápido, rápido, quiero aprender. Joder, no me aprietes. Ten un poco de decencia. No puedes ponerte en fila. Los jugadores corrieron hacia la biblioteca. Eiming también tenía un poco de curiosidad sobre cómo era el edificio recompensado por este sistema, así que lo siguió. Estás a punto de entrar a la biblioteca. Debes pagar 100 puntos de contribución, ¿quieres entrar? Tan pronto como un jugador se dirigía a la entrada de la biblioteca, aparecía un mensaje del sistema. Sin dudarlo, hacía clic en sí y pagaba 100 puntos de contribución para ingresar a la biblioteca. Eiming también entró. Mientras tanto, todas las estanterías originales habían desaparecido sin dejar rastro. A primera vista, resultó ser un espacio enorme de miles de metros cuadrados. El pintoresco piso de madera estaba pulcramente embaldosado. En un espacio tan grande, no había ningún pilar que bloqueara la línea de visión. El espacio interior era mucho más grande de lo que se podía ver desde el exterior. Obviamente, se estaba utilizando tecnología de manipulación espacial. Después de todo, fue producida por el sistema. Eiming pronto vio 2 enormes monumentos de piedra. Uno era gélido y de un azul plateado, mientras que el otro era simple, con un tenue rastro de viento. En la tabla de piedra estaban grabados respectivamente los nombres de ambas técnicas. La biblioteca no está mal, exclamó Eiming, adelantándose para observar.
Las tiras de Jade originales solo podían ser leídas por una persona a la vez. Pero solo era necesario tocar el monumento de piedra de cultivo en la biblioteca para que apareciera una línea que guiara al jugador. Los jugadores podrían retroceder unos metros, encontrar un lugar tranquilo para sentarse y entrar al reino ilusorio. Aquí no solo había un fantasma que exhibía la técnica una y otra vez, sino también una voz adicional que ayudaba a explicar la técnica. Los jugadores no solo podían cultivar juntos, sino que la voz también podía impulsarlos y corregirlos si era necesario. Fue una conferencia íntima y personalizada. De esta manera, incluso si algunos jugadores fueran estúpidos, podrían aprender rápidamente siempre que estuvieran dispuestos. Yimin se sentó junto a la tableta de piedra y dominó las dos técnicas. Técnica de hielo frío. La palma de Yimin giró y lentamente salió un poderoso aire frío, convirtiéndose en un bloque de hielo del tamaño de la palma de la mano, que se condensó en el aire. Artes marciales. Los pensamientos de Yimin se movieron, y la poderosa base de cultivo, que estaba en el medio del reino de la vena espiritual, giró, y una capa de armadura delgada con patrones beligerantes apareció en la superficie de su cuerpo. Ambos ejercicios eran sencillos y fáciles de usar. Resultaban muy adecuados para los jugadores. Técnica básica antigua, Yimin asintió en secreto. Muchas de las técnicas antiguas eran métodos de cultivo extremadamente puros y directos, simples y refinados. Dependiendo de las diferentes comprensiones de cada persona, a menudo podrían llegar a evolucionar hacia técnicas extremadamente poderosas. Las numerosas técnicas de Yimin se mezclaban con muchos otros contenidos. Por ejemplo, algunas técnicas físicas necesitaban combinarse con hierbas espirituales o sangre animal para ayudar en el cultivo físico, y algunas técnicas mágicas requerían algunos instrumentos espirituales para ejercer su poder. Las técnicas antiguas y las técnicas de esta era tenían diferentes ventajas, pero eso no significaba que las técnicas antiguas fueran más fuertes. En pocas palabras, las técnicas modernas estaban más enfocadas y, en el ámbito correspondiente, podían ejercer un poder inmenso más rápido. Las técnicas antiguas eran más adecuadas para los genios y podían ejecutar varios trucos. A medida que los cultivadores aumentan su fuerza, su poder aumenta simultáneamente. Incluso en la antigüedad, existía un gran poder para transformar el nivel más bajo de las técnicas básicas en destino y conquistar una era. Para mí, la mejora de estas dos técnicas es muy pequeña. Yimin negó con la cabeza, pero luego sonrió. Aunque estas técnicas le resultaron inútiles, la biblioteca ya había ganado 8000 puntos de contribución al abrirse. Esto equivalía a 80 puntos de suerte. Sin embargo, Yimin también lo comprobó. En la actualidad, se encontraba en la etapa intermedia del reino de la vena espiritual, y para llegar a la última etapa del reino de la vena espiritual, necesitaba 500 puntos de suerte. Obviamente, sus puntos de suerte no eran suficientes. Aún le faltaban más de 200 puntos. Yimin echó un vistazo y los jugadores estaban sentados con las piernas cruzadas alrededor de la tableta de piedra, inmersos en su cultivo. Las bestias jorobadas de guerra ya no serán engañadas. En la actualidad, a excepción del oso indomable, los demás jugadores no podrían matar a esas bestias. Pero para dominar estas dos técnicas, estos jugadores necesitarán mucho tiempo, necesito estabilizar mi cultivo. Yimin se dio la vuelta y salió. Regresó al salón principal, usando silenciosamente la técnica del cuerpo inmortal del emperador Azur y consolidando su cultivo una y otra vez. Una hora después, muchos jugadores abrieron los ojos uno tras otro. Las dos técnicas eran casi iguales y estos jugadores se apresuraron a probarlas. Solo había 2 jugadores que todavía comprendían. Pasó otra hora, luego 2 horas, luego 3. Uno de los jugadores se levantó orgulloso y sonrió. Por fin he perfeccionado mi Ice Call, dijo triunfante el hombre con el nombre de identificación, Firsty Seman, mientras salía de la biblioteca. El otro jugador, cuyo documento de identidad era Wang Lufei, estaba sentado con las piernas cruzadas, inmóvil. Beef Noodle ya había entrado en contacto con una bestia jorobada de guerra. Técnica de hielo frío. Beef Noodle levantó su mano y un aire frío salió lentamente y se esparció sobre la bestia jorobada de guerra. «Cuac», dijo la bestia jorobada de guerra. Por desgracia, solo se sintió un poco fresco por el ataque. Inmediatamente levantó sus 2 pezuñas. Artes marciales. Beef Noodle sonrió con orgullo y no se apresuró.
Una fina capa de armadura envolvió a Biff Noodle. Sin embargo, las dos pezuñas cayeron y rompieron la fina armadura. La conocida muerte de un solo disparo llegó. De pie en el salón de la resurrección, Biff Noodle no reaccionó. Aprendí 2 técnicas falsas, escupió Biff Noodle. Después de aprender estas 2 técnicas, simplemente no sirven. La técnica del hielo frío fue inútil contra la bestia jorobada de guerra, mientras que las artes marciales fueron completamente incapaces de prevenir su ataque. ¿Para qué sirven? Llevo mucho tiempo estudiando. ¿Para qué sirven estas 2 técnicas? Dios mío, ven a verlo, los expertos están a punto de matar a la bestia con hielo. ¿Dónde está, maldita sea? ¿Es esta la técnica del hielo frío? ¿Acaso estamos aprendiendo la misma técnica? Muchos jugadores exclamaron. Biff Noodle se quedó desconcertado. Se apresuró a echar un vistazo, estupefacto.